nosotros estamos equivocados. Bueno, ¿y España? ¿Qué pasa con este país? Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lucio, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y por eso te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros. 30.000, bueno, razonable. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que... Y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que es posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía cerrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia a la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros, sí, marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros. No dejármelo a mí, que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines y viles y envidiosos para tantas cosas. ¡Protestantismo! Nuestras claraboyas intelectuales pueden tener 30.000 libros en su biblioteca, pero claramente estos señores no se han enterado o no se quieren enterar de que aquellas guerras que se llamaron de religión fueron al mismo tiempo feroces guerras civiles que enfrentaron a alemanes contra alemanes. Por supuesto, en aquellos tiempos todavía no se podía hablar de alemanes, entre otras cosas porque la ruina en la que quedaron dichos territorios no permitió la unificación nacional de Alemania hasta 1871, ni más ni menos. Nuestros lechuzos tampoco se quieren enterar de que fue en los diferentes territorios donde se consolidó la Reforma, donde se produjeron las más histéricas persecuciones y matanzas de brujas y brujos, y que Lutero defendió su exterminio, con el argumento de que así se cumplía con el precepto bíblico, abrimos comillas, no permitirás la vida de los hechiceros, cerramos comillas. Y todo esto frente a la credulidad ciega que los protestantes demostraron en relación a las noches de Walpurgis, por ejemplo, episodio que condujo a la hoguera a muchas mujeres, por supuesto sin juicio previo. Muchos de ellos eran linchamientos populares, pues se pensaba que realmente sus pactos con el demonio les habían conferido poderes sobrenaturales. Pero da igual, nuestros lechuzos ilustrados siguen hablando de superchería y de oscurantismo católico, aun teniendo delante a la señorita Greta Thunberg, que considera su síndrome de Asperger como un superpoder. Por cierto, que la parroquia de Limman, en Suecia, ha proclamado a Greta Thunberg como sucesora de Cristo. Al paso tuvo que salir la Iglesia luterana sueca desvinculándose de dicha manifestación, y así dijo: la Iglesia de Suecia está muy descentralizada y las parroquias son autónomas, es decir, son libres de tomar sus propias decisiones en la mayoría de los asuntos, incluyendo la creación de opinión. Es decir, son libres de decir majaderías, si tercia. Un ejemplo más del relativismo moral al que conduce el individualismo de la doctrina luterana del libre examen. En relación al luteranismo también se silencia oportunamente que la nobleza protestante se hizo inmensamente rica gracias a la ruptura con Roma. Pues a partir de la norma cuius regio, eius religio, los príncipes alemanes impusieron las conversiones forzosas. Además de la expropiación de los bienes de la Iglesia en sus territorios y de la confiscación de las propiedades de los católicos.
El joven Carlos V dijo a propósito de Lutero: un solo fraile contra Dios nos quiere pervertir y hacer conocer, según su opinión, que toda la dicha cristiandad sería y habría estado todas horas en error. Y para frenar tamaño error de opinión, el joven emperador manifestó estar determinado de emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma. Lo que quizás no sepan nuestros lechuzos ilustrados es que Carlos V no condenaba simplemente la reforma desde coordenadas religiosas, que también, sino que como emperador estaba condenando el derecho de los príncipes reformistas a imponer su criterio a quienes querían seguir siendo católicos. 30.000 libros, desde luego, deben estar muy bien, señor Reverte, para decorar una biblioteca o para presumir, pero por lo visto no deben ser suficientes para enterarse de que las leyes de discriminación religiosa contra la población católica en Europa estuvieron vigentes hasta hace muy poco tiempo. Y basta recordar la Kulturkampf de Bismarck. Aquí tienen la tan cacareada libertad religiosa del protestantismo. Aquí está. Cacareada incluso y sobre todo por nuestros intelectuales hispanos, en contra de los intereses de España y de las naciones hispanoamericanas, tan atravesadas ya por el protestantismo. ¡Libertad! Señor Gabilondo y Claraboya Reverte, para enterarse de lo básico, pueden ustedes entretenerse con los siguientes capítulos de este canal. El 19, titulado Lutero contra la católica España imperial, donde se explica que el luteranismo necesitó décadas de feroz y sistemática propaganda para implantarse en la mente de los alemanes, que en su mayoría querían seguir siendo católicos. También el capítulo 25, Mito del retraso científico en España, ciencia y técnica en el siglo XVI, donde se enterarán, entre otras cosas, de que el libro de Copérnico, publicado en 1543, estaba prohibido en la Sorbona de París, pero era leído en Salamanca sin ningún problema. Asimismo, pueden echarle un vistazo al Forja 26, la Inquisición española, donde comprobarán que si el hispanista sueco Arnoldsson consideraba a la leyenda negra como la mayor alucinación colectiva de Occidente, la extraordinaria deformación alcanzada por el mito de la Inquisición resulta sencillamente inenarrable. ¿España se equivocó de Dios en Trento? ¿De verdad? ¿Pensamiento crítico de los protestantes frente al fanatismo católico? ¿En serio? Posiblemente los youtubers no seamos santos de la devoción de los ínclitos Reverte y Gabilondo. En ese caso, nuestros lechuzos quizás prefieran la lectura de las memorias de Ingmar Bergman, textos en los que el director de cine sueco describe con descarnada crudeza el rigorismo moral de su padre, pastor luterano de la muy luminosa y muy moderna Suecia del siglo XX. Causa verdadero sonrojo que sujetos de tantísima autoridad se hayan tragado, precisamente de forma acrítica, toda la publicidad agiográfica sobre Lutero, toda enterita. Una propaganda que invariablemente presenta a su protagonista como un genio rebelde y libertador. Rebelde contra todos, salvo contra su señor temporal, Federico de Sajonia, que era quien le pagaba como profesor de la universidad y a cuyos intereses políticos y económicos sirvió durante toda la vida. Esto es lo que Roma llama una bula papal, un edicto del Papa en persona. Solo hay una cosa que hacer con esta ráfaga de viento. Recordemos de hecho que en la Gran Guerra Campesina de 1525 Lutero se situó al lado de la clase dominante y así escribió Marx. Lutero solo venció a la esclavitud por devoción, colocando en su lugar a la esclavitud por convicción. Y con brillante quiasmo seguía diciendo Marx: Lutero acabó con la fe en la autoridad, porque restauró la autoridad en la fe. Convirtió a los curas en seglares, porque convirtió a los seglares en curas. Es decir, todos podíamos ser sacerdotes. Respecto a las guerras campesinas, Lutero escribió: no debe quedar un demonio en el infierno, sino que todos han entrado en los campesinos.
Deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados en secreto o públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, como se mata a los perros rabiosos, pues nada puede haber más venenoso, dañino y diabólico que un rebelde. Quien vacile en hacerlo, peca. Por tanto, apreciables señores, matad cuantos campesinos podáis. Y esto por no hablar de las diatribas antihebraicas, antijudías que escribió el siempre acríticamente admirado Lutero. Silenciando todas estas realidades, películas, documentales y libros de texto proselitistas suelen presentar a Lutero como un héroe justiciero y develador de todas las iniquidades de la Iglesia de Roma, a la que invariablemente se presenta como una institución autoritaria, represiva y corrompida hasta el tuétano por la política y la lujuria. Lo que no se entendería bien es cómo una institución esencialmente corrupta puede haber perdurado 2000 años. Por consiguiente, vamos a empezar negando lo que afirma la publicidad sobre Lutero, pues ni fue genio, ni rebelde, ni libertador. Empezaré diciendo que Lutero era un fraile agustino sajón, nacido en 1483 en los territorios que hoy conocemos como Alemania, y que es mundialmente conocido por ser el impulsor de la mal llamada Reforma, un proceso que en realidad supuso una ruptura de la Iglesia en sentido religioso y también una ruptura de la cristiandad en sentido político, tal y como le recriminó Erasmo. Es decir, no se trató de un cisma como el de Oriente, donde ambas partes mantuvieron lo principal del depósito de la fe. La mal llamada Reforma, en cambio, no solo supuso la anulación de prácticamente toda la dogmática y liturgia cristiana, sino que se ajustó muy bien a la ambición de los grandes duques alemanes, que buscaban su propia cuota de poder, arrebatándosela a las dos potestades supremas de la cristiandad, el Imperio y la Iglesia de Roma. En esta lucha, Lutero les invita a hacerse jefes de sus respectivas iglesias nacionales, para lograr así su propia soberanía territorial. Es decir, el triunfo del protestantismo se debió antes a razones mundanas que a razones teológicas, y en esencia supuso la creación de una nueva religión. Por otro lado, movimientos reformadores en el seno de la Iglesia había habido muchos antes de Lutero, pero digamos que a todos ellos les había faltado la oportunidad política. En el siglo IV, por ejemplo, encontramos la herejía de Prisciliano, hoy día tan reivindicado por los protestantes. Prisciliano también introdujo una nueva forma de leer la palabra de Dios. Llegó a adelantarse varios siglos a los movimientos protestantes de Lutero. Él decía que se tenía que interpretar libremente la Biblia, que no necesitábamos intermediarios, que no necesitábamos sacerdotes, sino que cada uno podía hacer una libre interpretación de las Sagradas Escrituras. En los siglos XII y XIII aparecerán los albigenses, quienes en nombre del cristianismo primitivo atacaban al cristianismo organizado, quemando cruces, imágenes de santos e iglesias y oponiéndose a las órdenes religiosas, a la jerarquía eclesiástica y al Papa. En el imaginario colectivo ha quedado fijada la imagen, la visión de un Lutero brillante, honrado y heroico, al atreverse a denunciar el tremendo escándalo que suponía la venta de indulgencias. Conviene recordar que desde la primera mitad del siglo XI, la Iglesia impulsó este modo de remisión de penas en atención a la debilidad humana y para promover obras de piedad y caridad. Y si bien es cierto que lo recaudado a menudo servía para financiar guerras, cruzadas y construcciones de iglesias y catedrales, también es cierto que con frecuencia revertía al propio pueblo, bajo la forma de construcciones de puentes, mantenimiento de universidades, hospicios u otras formas de ayuda a menesterosos. Lo que no se cuenta es que incluso a los ojos de Lutero ese tema de las indulgencias no solo era un tema secundario, sino además subsanable. Tampoco se dice que este tipo de denuncias se habían dado antes dentro de la Iglesia católica.
y que ya el cardenal Cisneros, los obispos del Quinto Concilio Lateranense, en especial el obispo Campello, el virtuoso Sadoleto y el propio cardenal Cayetano habían elevado a la Santa Sede repetidas quejas en este sentido. Pero ahí no termina la cosa, porque incluso el famoso episodio de las 95 tesis clavadas a las puertas de la iglesia de Wittenberg está oportunamente adulterado por la propaganda protestante. En realidad, dicho suceso fue narrado por Felipe Melanchthon en su prefacio a las obras de Lutero, publicadas en 1546, el mismo año de la muerte de Lutero. Ningún historiador del luteranismo había hablado de ello con anterioridad a esa fecha, y el propio Lutero jamás contó tal cosa. Conviene aclarar, por tanto, que la arremetida de Lutero no fue originada por el escándalo de las indulgencias, sino que tuvo que ver más bien con un asunto, con un problema de índole personal. Su propia incapacidad de ser fiel a sus votos, pues Lutero consideraba la concupiscencia de la carne como algo insalvable. Vivía atormentado por las penas del infierno. Él elevó ese problema personal a categoría universal, obviando los ejemplos de buenos y firmes frailes que evidentemente debió conocer en persona, incluso en el seno de su propia comunidad agustina. Proyectando sobre el común de los mortales su propia debilidad moral, Lutero consideró que el hombre era pura corrupción, incapaz por su naturaleza de sobreponerse a las tentaciones. Cambiaba de raíz, como vemos, la propia antropología católica. Y así, en su reclusión en el castillo de Warburg, escribe con 38 años. Me veo aquí hundido en la ociosidad, inerte y endurecido, orando poco, no gimiendo nada por la iglesia de Dios, y devorado por las llamas ardientes de mi carne indómita. Resumiendo, yo que debía arder por el espíritu, ardo por la carne, la pasión, la pereza, la ociosidad, la somnolencia. Desde hace ya 8 días no escribo, ni oro, ni estudio, atormentado como estoy a la vez por tentaciones carnales y otros males. De esta debilidad personal, Lutero extrae la llamada teología de la consolación, basada en la doctrina del arbitrio siervo y de la voluntad esclava. Esta doctrina es completamente ajena a la antropología católica, que defiende como algo esencial el principio del libre albedrío. Expliquemos esto con calma. Según Lutero, las obras no pueden contribuir ni a la salvación ni a la condenación de los hombres, porque dichas obras proceden de una voluntad determinada siempre hacia el mal, a causa de una concupiscencia invencible. Esto es, para el protestante todos los hombres son iguales, desde el Papa hasta el último campesino, pero son iguales en virtud de su naturaleza corrupta. Su salvación queda pues a expensas de la gracia de Dios, que recae sobre unos elegidos y no sobre otros por criterios insondables. Como vemos, algunas de estas ideas estaban ya esbozadas por nominalistas como Occam o Marsilio de Padua en las disputas escolásticas. A este respecto cabe señalar que el calvinismo resulta más radical todavía, al defender la tesis delirante de la predestinación. No nos salvamos ni siquiera por la fe, sino que estamos predestinados por Dios. Dios ya ha elegido quién se salva y quién no, y encima ha elegido a partir de criterios inescrutables. Aunque eso sí, existirían ciertos indicios que permitirían saber si uno pertenece al grupo de los justos. Una vida austera y piadosa, y el éxito en las empresas económicas u otras, permitirían intuir en esta vida la salvación en la otra.
Escuchen bien, señor Reverte y luminaria Gabilondo, porque una de las consecuencias más duraderas del calvinismo es el exagerado reconocimiento del éxito mundano, que ellos vinculan con el hecho de haber sido elegidos, de ser elegidos de Dios frente a los pobres. ¿Les suena a ustedes el término loser, perdedor, traducido al español, verdad? Tan propio de las sociedades turbocapitalistas de raíz anglosajona. ¿Les suena? Perdedor, loser, ese es un perdedor, ese. Yo no, ese. Bueno, pues esa es una idea impensable en las sociedades de tradición católica, pues desde su perspectiva, Jesús, Cristo, no vino a salvar a los pobres o a los ricos, sino que vino a salvar a los hombres. Y con hombres queremos decir hombres y mujeres, que es que de verdad... Añadiré que una versión de esta corrupción ideológica incidió de lleno en la llamada teología de la liberación, que tanta penetración ha tenido en las comunidades indígenas hispanoamericanas. Una teología que presenta a la figura de Jesús como un líder político que vendría a salvar a los pobres. Pero ya atenderemos estos interesantísimos asuntos en próximas entregas. Si, como sostiene Lutero, abrimos comillas, el hombre no posee un libre albedrío, sino que es un cautivo, un sometido y siervo, ya sea de la voluntad de Dios o la de Satanás. Cerramos comillas. Entonces cabe plantear dos preguntas a los apologetas de Lutero. Primera, ¿cómo considerar a Lutero un libertador si el propio Lutero niega que el hombre posea libre albedrío? Segundo, ¿cómo se concilia esa supuesta libertad protestante con la total incapacidad de elección moral en el hombre? Tercera, eran tres preguntas, no dos, Jacinta. ¿Por qué Lutero criticó a los papas si, según su propia doctrina, los papas como hombres no podrían haber actuado de forma distinta a como lo hicieron? En contra de los tópicos establecidos, lo que se produce con Lutero, más que la inauguración de la Edad Moderna, es una reacción medievalizante, en la que un Dios voluntarista solo ofrece incertidumbre respecto a la salvación. La pregunta protestante, por tanto, es obvia. Si las obras no importan, ¿qué más da entonces si pecamos o no? En su famosa carta a Melantón, Lutero afirma: peca, y peca fuertemente, pero confíate a Cristo y goza con Él con mayor intensidad, porque Él vence al pecado y la muerte. Mientras estemos en la tierra tendremos que pecar, porque en esta vida no habita la justicia. Basta con reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de Él no nos apartará el pecado, aun si fornicamos y asesinamos miles de veces en un solo día. En definitiva, Lutero determina que el hombre se salva por la fe, siendo irrelevantes sus obras. Es decir, ya no hace falta cumplir con los mandamientos. Los pecados no condenan, fortu. ¡Qué manera prodigiosa de exculparse a sí mismo y a su propia debilidad moral! Para justificar su desprecio por las obras de piedad, Lutero se fija en el versículo 17 del capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los romanos: el justo vive de la fe. Pero olvida otros textos donde San Pablo dice que la fe sin obras es una fe muerta. Por otro lado, en relación a la libertad humana, el Catecismo de la Iglesia Católica explica que el hombre está dotado de razón individual, una razón parcial y limitada, pero que le permite captar el orden superior, el Logos Cristo, que rige todas las cosas. Por eso el hombre es capaz de elegir y obrar en un sentido o en otro, el bien o el mal. Lutero, sin embargo, sostenía que la fe salvadora se manifestaría en una especie de sentimiento personal de unión con Dios, y calificaba a la razón como la prostituta del diablo, dicho así, prostituta del diablo. Sentimiento antes que razón. ¿Les suena esto de algo? ¡Ay, sí, yo me lo sé! Nuestros nacionalistas. Para que no digan que yo me invento las cosas, lean lo que decía Lutero. La razón es la ramera del diablo, que solo calumnia y perjudica las obras de Dios. Debería ser pisoteada y destruida, ella y su sabiduría. Es y debe ser ahogada en el bautismo.
En cambio, en el capítulo sobre la dignidad humana, el Catecismo Católico cita en primer lugar a San Ireneo de Lyon, que ya en el siglo II después de Cristo decía lo siguiente: el hombre es racional y por tanto semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Es decir, el libre albedrío es un punto crucial en la doctrina católica, como base de la ética y de la responsabilidad personal. Desde el punto de vista católico, fe y razón conducen a Dios. La filosofía, por tanto, esto es, la razón, es una instrucción preparatoria a la fe cristiana, y ahí está toda la tradición escolástica para demostrarlo. El filósofo sistemático más riguroso del panorama hispánico del siglo XIX, impulsor además del intento de restaurar el tomismo en la filosofía cristiana, nos referimos al cardenal asturiano Ceferino González, explicó que Lutero despreciaba la ética de Aristóteles, sin duda porque ésta explicaba la existencia y naturaleza del libre albedrío, incompatible con la teoría luterana de la gracia. Y así decía: afortunadamente para la pretendida reforma, Melanchthon, aunque al principio siguió la corriente de su maestro y amigo Lutero, no tardó en reconocer que una concepción ético-religiosa más o menos sistemática, como pretendía ser el protestantismo, no podía vivir sin el auxilio de la filosofía. En todo caso, es incontestable que la filosofía racionalista, al enumerar a Lutero entre sus progenitores, o desconoce o disimula la verdad histórica, toda vez que el padre del protestantismo, en vez de concederlo todo a la razón humana en el terreno científico, más bien se lo negaba todo, hasta el punto de afirmar que todas las ciencias especulativas no son verdaderas ciencias, sino errores. A propósito de este grandísimo filósofo español, tan desconocido, por cierto, no me resisto a contarles una anécdota reveladora. El tan eminente filósofo, mundialmente conocido, cardenal Fray Ceferino González, tenía dedicada una calle o plaza en su natal y asturiana villa de Pola de la Viana. Pero apenas se proclama la República, los ediles republicano-marxistas de la Viana sustituyen el nombre de Fray Ceferino por el del funesto Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Quien denunció este episodio lo contó en un diario de Oviedo y adivinen cuáles fueron las consecuencias. ¿Qué le pasó a este señor? Pues miren. Consecuencias del artículo: casi la cárcel para su autor y desde luego la tajante prohibición de escribir en periódicos. Pobre España, sus señorías, pobre España. Y ya les digo, yo cuanto mejor conozco a los enemigos de España, más católica me vuelvo, aunque sea católica atea. Di que sí, y que viva Ceferino González y Ratzinger también. Hombre, ya está bien, hombre, mujer. Pero sigamos con nuestro asunto. A lo que llevamos dicho, habría que añadir que para Lutero tampoco la Iglesia sería depositaria de la revelación. La fuente de la verdad religiosa se halla en el Evangelio, y su interpretación corresponde a cada fiel particular, directamente inspirado por Dios. El Espíritu Santo no soplaría a través de la Iglesia, sino por mediación de la Biblia. De ahí que sea necesario leerla para salvar el alma. El católico, en cambio, aun siendo analfabeto, algo por cierto habitual en todos los territorios de la cristiandad de aquellos siglos y más allá, pues como digo, aun siendo analfabeto, puede salvar su alma, yendo a misa, mirando las imágenes y escuchando al sacerdote, pues el sacerdote recoge la tradición de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. El cielo luterano, en cambio, es para una élite alfabetizada, de modo que se rechaza la enseñanza moral de la Iglesia. De nada valían la patrística, ni la obra de los doctores, ni el magisterio de la Iglesia en general. Una contradicción más del pensamiento luterano, porque si el hombre no es libre y además la razón es la prostituta del diablo, entonces ¿cómo va a interpretar él solo las escrituras? Alma de cántaro. ¿O es que acaso un bebé, aislado del mundo desde su nacimiento y asistido únicamente por la gracia de su Dios protestante, podrá él solo interpretar el misterio de la Santísima Trinidad? Desde la perspectiva de Lutero,
sola fide y sola scriptura, fe y escrituras, la Iglesia no serviría para nada. Ni el sacerdocio ministerial, ni la mayoría de los sacramentos, ni los votos monásticos, ni sobre todo el papado, máxima invención del anticristo, según Lutero. La doctrina teológica del protestantismo, por tanto, tiene entre sus principios fundamentales la oposición al reconocimiento de la autoridad tanto del Papa, a quien no reconoce como el vicario de Cristo en la tierra, como de cualesquiera especialistas eclesiásticos para interpretar la revelación de Dios contenida en la Biblia. De ahí su idea del libre examen, según el cual todo el mundo, cualquier persona, puede interpretar las Escrituras sin necesidad de un mediador, suprimiendo así cualquier diferencia entre el estado eclesiástico, propio de aquellos que son letrados, y el laico, el de los legos. Todos somos sacerdotes, dice Lutero. Por esta vía también se justifica el libre examen de conciencia. El creyente se comunica directamente con Dios. No necesita mediadores, ni confesión, ni curas, ni perdón, ni nada de nada de nada. Solo su conciencia subjetiva y su sentimiento de unión personal con Dios. Pero esta presunta autonomía moral no es que sea una apariencia falaz, es que es directamente, abiertamente un engaño. En primer lugar, porque todas las iglesias reformadas constituyeron cleros, jerarquías, ritos y dogmas, así como organismos e inquisiciones contra los disidentes. Y en segundo lugar, porque el tan cacareado libre examen de conciencia e interpretación personal de las Escrituras es sencillamente imposible. El autos es una fantasía conceptual y el principio de todas las sustantificaciones metafísicas, porque nadie puede autoformarse, autoconocerse o autodeterminarse, y tampoco puede hacerlo un protestante por mucho que se empeñe. Dicho de otra manera, por muy intensamente que el protestantismo predique la libre interpretación de la Biblia, un creyente luterano necesitará apoyarse necesariamente en una serie de instituciones históricamente dadas. En primer lugar, una lengua y una gramática y también una filología y una filosofía que le permitan interpretar a la manera protestante el sentido, las ideas de aquellas palabras que lee, que está leyendo. En resumidas cuentas, se apoyará necesariamente, forzosamente, en una tradición. Tiene bemoles, lo de la libre interpretación. En caso contrario, ni la doctrina protestante ni ninguna otra podrían perdurar a lo largo del tiempo, pues la acumulación sucesiva de interpretaciones subjetivas provocaría rápidamente el efecto de un teléfono estropeado, dando lugar a auténticos disparates. Más aún si se acepta que la interpretación de cualquier ceporro valdría tanto como la del propio Lutero, pues bastaría que fuera sentida con sinceridad. ¿Aceptaría Lutero que cualquier palurdo de Alaska, emocionalmente vinculado con la fauna de su pueblo, en lugar de decir «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», dijera «He aquí el cachalote de Dios que quita el pecado del mundo»? ¿Lo aceptaría? ¿En qué forma milagrosa podría advertir un creyente protestante el profundo significado filosófico-teológico que encierra la palabra cordero en el cristianismo como idea de sumisión, si no es a través de una tradición y de una transmisión más o menos ortodoxa de dicha idea a lo largo del tiempo? El mismo Lutero tuvo que aceptar el absurdo al que se podía llegar. Algunos enseñan que Cristo no es Dios, otros enseñan esto y aquellos lo otro. Ningún patán es tan rudo como cuando tiene sueños y fantasías. Cree haber sido inspirado por el Espíritu Santo y ser un profeta. Es el origen del relativismo moral tan en boga hoy día por el papanatismo y por todas esas posmoderneces de hoy.
Un relativismo, por cierto, que obligaría al propio Lutero a aceptar como correcta la interpretación dogmática de la Iglesia Católica. Digo yo, ¿no? Claro. A esto nos referimos cuando desde el materialismo filosófico decimos que la razón es siempre una razón institucionalizada y que la conciencia no es subjetiva, sino objetiva. Esto es, yo podría decir que puesto que me siento una Romanov, soy una Romanov, pero si no doy razones objetivas de dicho apellido, entonces pues mi afirmación sería como la de un tonto o la de un loco. El sentimiento no es suficiente. Uno debería dar razón de las cosas para no ser considerado un tonto o un loco. Una opinión que no se asiente en fundamentos racionales es una mera ocurrencia. Lechuzo Reverte y Claraboya Gabilondo. Justo fue eso lo que trataron de hacer durante 18 largos años los teólogos católicos del Concilio de Trento. Dar razones, esto es, dar fundamentos filosóficos, teológicos, capaces de recubrir dialécticamente a las doctrinas luteranas, impidiendo, entre otras cosas, que en nombre del libre examen pudieran sostenerse delirios del tipo «He aquí el cachalote de Dios que quita el pecado del mundo». Añadiré por último que Lutero excluyó la idea de los santos, también las imágenes y la preeminencia de la Virgen María como intercesora tradicional en el catolicismo. También suprimió el purgatorio, que el catolicismo entendía como lugar de purificación de los creyentes, una idea que trataba de superar el maniqueísmo del bien y el mal absolutos, con el fin de humanizar las penas. La idea del purgatorio se combinaba con el sacramento de la confesión particular y secreta de los pecados, así como con el concepto del tesoro de méritos, acumulado por los santos y personas virtuosas, tesoro del que podían beneficiarse los menos virtuosos, cumpliendo ciertos requisitos. Como ven sus señorías, todos son canales que ayudan en el camino a la salvación. Son instituciones que guían y ordenan la vida del creyente y que se alejan del rigorismo moral luterano y calvinista. Pues bien, fíjense ustedes en que tanto el tema del purgatorio como el de la confesión prácticamente han desaparecido ya de los procedimientos católicos. Para que luego digan que la Iglesia Católica no se está protestantizando. No. Y mejor no hablar de las extrañas relaciones de ciertos grupos dentro de la Iglesia Católica con la masonería o con el globalismo, desde por lo menos el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y mejor no decir nada de sus relaciones con nuestros separatistas, desde los tiempos de Sabino Arana. Pero sigamos. Lutero también suprimió los votos monásticos y el celibato eclesiástico. Él mismo se exclaustró y se casó con una exmonja. El sacerdocio tradicional fue sustituido por pastores, elegidos por las comunidades y con limitada capacidad orientativa. Asimismo, como decimos, suprimió casi todos los sacramentos. Mantuvo los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, pero este último, la Eucaristía, tan reformado al negar la transustancialización, que quedó prácticamente destruido. Al suprimir la mayor parte de los sacramentos, Lutero cerró los canales de gracia instituidos por Cristo para ayudar a los hombres en el camino de la salvación. Es decir, la función de los sacramentos, su tarea es enseñar a los hombres el camino recto hacia la felicidad. Una idea de felicidad cuyo contenido objetivo es Dios mismo, según el desarrollo de la teología tomista tan revalorizada en aquella España imperial. Habrá que decir una vez más que dicho racionalismo tomista venció en España al agustinismo político, que fue el que se impuso en los territorios protestantes con la asimilación del cesaropapismo y otras cosas. Y que esto marcaría diferencias sustanciales entre el modelo de imperialismo hispano-católico y el modelo del imperialismo protestante, el inglés, por ejemplo, tal y como hemos ido viendo en distintos capítulos.
Y ya, para rubricar este capítulo, cederé la palabra al propio Lutero, quien, consciente de ciertos efectos indeseados de sus doctrinas, escribió: «Cuanto más se avanza, peor se torna el mundo. Bastante se ve como el pueblo es ahora más avaro, más cruel, más impúdico, más desvergonzado y peor de lo que era bajo el papismo». No obstante, su determinación persistía. ¿Quién se habría puesto a predicar si hubiéramos previsto que de ello resultarían tantos males, sediciones, escándalos, blasfemias, ingratitudes y perversidades? Pero ya que estamos en ello, hay que tener buen ánimo contra la mala fortuna. Pues ya, hasta aquí hemos llegado.